Creo que lo primero es reconocer que hay un hecho trascendente. Hemos pasado en los últimos años de un paradigma, educación para la paz, a otro paradigma, a mi modo de ver, superior, la construcción de una cultura de paz. Pero, lamentablemente, esta innovadora propuesta se orientó únicamente a los contextos de posconflicto bélico. Se continuó ignorando que la raíz del mal no es el conflicto bélico, sino la cultura de guerra encarnada en el modelo hegemónico de la actual sociedad, que en forma natural, no por accidente, no porque se cayó una tuerca y hay que socarla, en forma natural engendra la injusticia, la marginación, la falta de equidad, las discriminaciones de todo tipo, la codicia irresponsable, la sacralización del mercado y la mercancía por encima de los valores de la persona humana, a costa de la destrucción de la vida y de la naturaleza. En su acta constitutiva de la UNESCO, redactada ya hace más de 60 años, hay una frase muy conocida: ya que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde tenemos que erigir los baluartes de la paz. Pero hay otra frase muy poco conocida que yo sacaba a cada rato en los tiempos que trabajé en la UNESCO, que dice: una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podrá obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos. Por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Creo que es el único texto constitutivo, fundacional de Naciones Unidas, que asume la palabra solidaridad. En un gesto de retorno a las raíces, en un radicalismo, porque eso es el verdadero radicalismo, volver a las raíces, al radice, la UNESCO en el 93 crea el programa Cultura de Paz. Pocos saben que esta decisión de la Asamblea General de la UNESCO se inspiró en los procesos de paz en Centroamérica en los años 90. Esta visión plantea un cambio radical. La meta ya no es solo salvar la paz. El reto va más allá de una educación para la paz. Es necesario y urgente construir una cultura de paz, lo cual, claro está, implica, entre otras cosas, una transformación profunda de la educación. Desde esta nueva visión, la actual crisis financiera mundial, así como la crisis climática, la más grave de todas, la crisis energética, que es fruto de la codicia, no de que no haya energía, lo mismo que la crisis alimentaria, aparecen como el más atroz engendro de la cultura hegemónica de guerra. Eso es guerra. No estamos en paz. El concepto cultura de paz encuentra su concreción en forma multifacética. En primer lugar, es ausencia de guerra, pero superando el campo de la definición negativa, la cultura de paz se define como la forma de convivencia sociocultural y política y económica que se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, el modelo de desarrollo humano, una administración equitativa de la justicia, el manejo no violento, racional y negociado de las diferencias y los conflictos, pero ese es un componente. Por la práctica de un nuevo tipo de relación con la madre tierra, por la superación de la pobreza, el hambre y las enfermedades científicamente controlables y por la eliminación de todo tipo de discriminación, racismo y exclusión. El proceso de construir la cultura de paz supone, como para cualquier paradigma, dos estrategias: institucionalizar e interiorizar. Institucionalizar, es decir, convertir en leyes, normas, hábitos, costumbres, organizaciones, encuentros, programas, estatuas, convenciones, monumentos, rampas en los edificios públicos, sentido común y hasta en refranes populares, los valores, los conceptos, las actitudes, las prácticas propias de la cultura de paz. Pero el reto no está solo en institucionalizar, sino también en interiorizar, convertir en valores, actitudes, modelos de comportamiento, destrezas, habilidades, los valores de la cultura de paz. Es conveniente recordar que cultura de paz no hace desaparecer los naturales conflictos y diferencias que existen en toda sociedad. No es echarle el barniz para que no se vean las manchitas,
Por eso la cultura de paz, entre otros componentes, lleva la propuesta de una nueva forma de manejar las diferencias, diversidades y conflictos, pero siempre a partir de las bases insoslayables de justicia, equidad, derechos humanos, preservación de la naturaleza y la vida de la persona humana. Cultura de paz y reconciliación. Es necesario, pienso, enfatizar que la promoción de la reconciliación debe ir de la mano, y fue dicho ayer por Aldo Díaz brillantemente, con el rechazo y la acción enérgica contra el status quo de injusticia y discriminación. Más aún, una verdadera reconciliación de la humanidad pasa inevitablemente por el resarcimiento de los daños causados a las víctimas, que se ponga fin a la impunidad y enjuicien a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No podemos promover una reconciliación de sana, aquí no pasó nada. Y más aún, el derecho de los oprimidos a la insurrección y a la legítima defensa, cuando se han agotado todos los otros medios, no está, como lo dijo Aldo Díaz ayer, de ninguna manera reñido o en contradicción con el paradigma cultura de paz ni con el llamado a la reconciliación. ¿Qué es reconciliarnos? Si vamos a educar en la reconciliación, tenemos el reto de definir qué componentes vamos a introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación de la reconciliación, porque hay que educar para la reconciliación. La cultura de paz es multifacética en sus funciones, lo he dicho, pero presenta algunos rasgos específicos. Quisiera señalar rápidamente 4 de esos espacios que son privilegiados para la acción educativa. En primer lugar, la educación para la diversidad y las diferencias. Construir la cultura de paz supone superar esa nebulosa sobre la diversidad. Segundo, la educación para el diálogo. Nadie nace sabiendo dialogar, como nadie nace sabiendo hablar o caminar. La cultura del diálogo solo puede ser fruto de enseñanza-aprendizaje. La educación para la negociación, una realidad insoslayable en cualquier quehacer de la sociedad. Y cuarto, el espacio de la educación para la concertación, que creo que es una forma superior de la negociación, que supone discernir proyectos en común que los actores en diálogo asumen en forma asociada como una tarea más allá de los intereses particulares en función del bien común. Eso se dio en Centroamérica, sin renunciar a algunas cosas de principios. Amigas y amigos, ni el más oscuro de los cielos no puede hacernos olvidar que el sol existe. Las mentes más nobles y claras de nuestro tiempo coinciden en sostener que la crisis profunda que vive la humanidad solo puede ser superada desde la virtud, es decir, desde la ética, la justicia, el amor y la solidaridad. Cuán actuales parecen ser hoy las palabras de José Martí, dirigidas a su hijo en el prólogo a Ismaelillo, con las que quisiera terminar esta intervención. Y dice el maestro: hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Muchas gracias. Si bien no se concibe casi ninguna actividad humana fuera de la práctica de la comunicación, ahí, en las estructuras profundas del conflicto, la agresión y la violencia bélica, siempre vamos a encontrar intereses económicos, étnicos, geopolíticos, ideológicos, religiosos, culturales, como detonantes y dínamos principales de la guerra. El lenguaje, como la ciencia, la tecnología o el arte, o cualesquier otra producción cultural, puede ser aplicado por el ser humano creativa o destructivamente. Puede ser aplicado para la organización o para la entropía. Es a través de esta capacidad comunicativa,
ligada a una voluntad de crear cultura y de organizar política y de controlar poder. Es decir, a partir de la potencialidad simbólica es que se generan las ideologías, visiones de mundo, que incluyen las ideologías de la violencia a través de la producción y la adquisición de una tecnología bélica, del desarrollo de códigos protocolares y diplomáticos, donde gravitan guerra y paz siempre, y los códigos secretos de la guerra. La violencia y la guerra son productos de la cultura humana y como tales son susceptibles de hacerlos variar en tanto no tienen el estatus de una necesidad animal básica como comer, beber o tener sexo. Este ensayo pretende realizar una primera aproximación a la relación que ha habido en la historia de Nicaragua entre paz, reconciliación y comunicación. El objetivo de estos estudios son concretar una voluntad de paz, poniéndolos al servicio de la construcción de una cultura de paz, donde una etapa fundamental de este proceso es la reconciliación. Vamos a ver muy rápidamente algunos hitos de la comunicación social en relación a la reconciliación y la paz en la Nicaragua de los siglos XIX, XX y XXI. Durante la independencia, la prensa escrita es el medio de información más importante durante el siglo XIX en Centroamérica. Nuestra región centroamericana, para la época colonial, era una de las más atrasadas del mundo en cuanto a desarrollo tecnológico, económico, político y social en relación al modelo del desarrollo capitalista europeo y occidental. Una característica notable desde el punto de vista de la cultura de la paz del proceso independentista centroamericano que culminó el 15 de septiembre de 1821 y que es sumamente pertinente para este ensayo es su carácter pacífico. En el periodo de la independencia política de Centroamérica del Reino de España es cuando surgen los primeros periódicos en la región. El editor constitucional representaba la ideología de los criollos independentistas y el dirigido por José Cecilio del Valle a los españolistas o realistas promonárquicos. Entre el año de 1829 a 1900, época histórica del periodo de la anarquía, la guerra nacional, los 30 años conservadores, se publicaron, dice Mauricio Palé, se publicaban en Nicaragua 367 títulos, de los que corresponde a León 110, o sea el 31%, 31.25%. En Managua se publicaban 79 periódicos, o sea el 22.42%, y en Granada 61 periódicos, o sea el 17.35%. Este periodismo de opinión de la época, bifurcado en dos corrientes alternas de distinto signo ideológico, liberales y conservadores, fue la expresión civilizada, entre comillas, de ideas políticas adversas, de ambiciones políticas violentamente enfrentadas por controlar la jefatura del incipiente Estado nicaragüense, que alimentaba y retroalimentaba a los líderes y a las élites en pugna en un ambiente social de tremenda anarquía, violencia y abuso de poderes por parte de los eventuales y temporales líderes. Durante el periodo conocido en nuestra historia como los 30 años conservadores, las élites en el poder, las élites culturalmente dominantes, pondrán las bases de un Estado nacional y se va a producir un auge en el periodismo nacional. Un periodismo colonizado y mimético, es decir, imitador. Aquí se dan ya el concepto de distribución y el de periodicidad que desembocará en el diarismo. El ejercicio de este poder por parte de cualesquiera de los partidos o facciones demostró a lo largo de la historia que provocaron graves lesiones, fracturas y atrincheramientos en la intolerancia, que impidieron la reconciliación, la restauración de los daños
la instauración de la justicia, el ejercicio recíproco del perdón y la construcción de una sólida paz. Esos atrincheramientos ideológicos hasta el día de hoy los vemos en la sociedad nicaragüense. La Revolución Liberal, el gobierno de José Santos Zelayas, 1893-1910. Durante este periodo hay un aumento en la producción de diarios y revistas que, siguiendo los modelos de medios norteamericanos y europeos, serán el campo donde se expresen las ideas políticas, el esbozo de modelos de desarrollo económico, las utopías de sociedad y las diversas formas de gobierno. La mayoría de los propietarios de estas publicaciones eran comerciantes privados, hacendados urbanos que se dedicaban eventualmente a la administración estatal, la enseñanza privada o pública, es decir, de una u otra forma estaban vinculados con los hilos del poder o la oposición, pero nunca eran neutrales. Los gobiernos conservadores, la intervención norteamericana y la lucha de Sandino. Los periodistas y los medios de la época supieron mantener la dignidad y el decoro nacional frente a las arbitrariedades y abusos que cometía la marinería yanqui en ocupación militar del territorio de Nicaragua. La emergencia de una figura como el general Augusto Nicolás Calderón Sandino, su insigne lucha en contra de la ocupación yanqui y de los gobiernos títeres de cualquier signo político, conservadores o liberales, por vendepatrias e indignos, va a abrir una nueva coyuntura en la prensa escrita del país. La guerra de guerrillas del general Sandino en contra de la marinería yanqui es probablemente la primera guerra de resistencia antiimperialista que se internacionaliza en los medios de comunicación social de la época, prensa escrita y radio. Realmente, Sandino tejió una vasta red de solidaridad entre intelectuales, hombres de prensa y personalidades políticas que apoyaron su lucha y así lo manifestaron a través de muchos diarios, revistas en América Latina y el mundo. Bueno, ya me hicieron la seña de que mi tiempo se ha vencido. Les ahorro la dictadura militar somocista, la revolución popular sandinista, ¿verdad? Y la época contemporánea, y les ahorro toda la parte epistemológica de este ensayo. Le agradezco la paciencia de escucharme. Hemos estudiado los medios de comunicación, la prensa escrita, porque en los días actuales los medios de comunicación, la escuela, la iglesia, la familia, son los principales reproductores de ideología. Y para construir la paz tenemos que construirnos como comunicadores y deconstruirnos como guerreros y como agentes de la violencia. Gracias, muy amable. Eso que llamamos corporación mediática no es un ente autónomo que opera sobre la base de sus propios intereses, sino que es un ente, es un brazo, es una extensión del poder económico del capitalismo para afirmar su sistema de opresión, que creo que son dos cosas diferentes. Y quiero ponerlo en ejemplo. Cuando escudriñamos quiénes son los dueños de los medios en Honduras, nos encontramos que los mismos que son los dueños de los medios son también dueños de las principales empresas de Honduras. Y eso no es casual. No es que los dueños de los medios están defendiendo sus intereses, están defendiendo los intereses de la clase dominante en términos económicos. Es decir, son una expresión del poder oligárquico, no son un ente autónomo que produce autónomamente determinadas propuestas. Y yo creo que esta es una diferencia sustancial. En mi opinión, la mejor manera de contribuir a la paz es la democracia en el sentido integral de la palabra. Y creo que también la democracia es enemiga del capitalismo, porque el capitalismo por naturaleza es totalitario y la democracia por naturaleza es integral y liberadora, y lo uno no se corresponde con lo otro. ¿Cuál es la mejor arma que tiene los medios con la corporación mediática al servicio de este poder económico en contra de los procesos políticos que son contra sus intereses? El rumor.
Son expertos en difundir el rumor y hacen del rumor noticia. Y lo peor es que nosotros, como consumidores de esos medios, no solamente los recibimos, sino que los reproducimos. Y en eso son artistas. Es decir, la política de comunicación del régimen capitalista no es una política que por sí misma se decide con el objetivo de, sino que es una política que decide el sistema como soporte sustancial, como el soporte ideológico de la dominación de clase en los sistemas capitalistas. También otro papel que tienen las corporaciones mediáticas del sistema son la sustitución de la acción política de partidos que han sido superados por las circunstancias históricas. En Nicaragua es muy claro el ejemplo. La derecha en Nicaragua carece de programa político, carece de alternativa al modelo que ha venido desarrollando el gobierno y carece de liderazgos claros y carece de estructura partidaria sólida. ¿Quién la sustituye? Sus medios de comunicación que ejercen la labor de la comunicación social como una acción política partidaria. Creo que el desafío que tenemos los ciudadanos es alcanzar la democratización de la propiedad de los medios de comunicación. Y eso implica la siembra masiva de medios de comunicación en todos nuestros países, como ha hecho, por ejemplo, el presidente Evo Morales en Bolivia, o como ha hecho, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez en Venezuela. Si hay algo que ha florecido con una fuerza extraordinaria en esos dos países, son radios comunitarias, por ejemplo. Son semanarios en poder de la gente, boletines en poder de la gente, que los producen y les permiten expresar sus propios sentimientos y posiciones y no necesitan a los grandes medios para difundir sus propios pensamientos. Y esto es de vital importancia, en mi opinión. Una reflexión adicional. Y yo estaba escuchando con atención lo que decía el maestro Francisco Lacayo y el énfasis que hay en la educación para la paz en los pueblos. Yo creo que parte esencial de la educación por la paz es el derecho a la autodeterminación, por ejemplo. Y reivindicarlo como tal, porque ahora resulta que hasta pecado es reivindicar la soberanía nacional como parte de la esencia de la identidad de un país. O sea, es decir, aquí hay otros componentes que no podemos soslayar a la hora de tratar de prevenir conflictos en nuestros países. Yo creo que la mejor tarea que podemos hacer para prevenir la guerra es destruir al imperialismo. Finalmente, creo que la esencia, repito, de hacer de los medios de comunicación instrumento para la paz y la reconciliación depende del régimen de propiedad que posean. Y el desafío para las sociedades como las nuestras es la democratización del régimen de propiedad de los medios de comunicación. Una de las misiones que tienen los medios de comunicación en manos de la oligarquía es inventar realidades. Y cuando uno lee determinados medios de comunicación o escucha o mira televisión en determinadas manos al servicio de la oligarquía, se percata que están hablando de un país que no existe. Cuando hay una manifestación popular en un régimen de derecha, le llaman hordas. Cuando se manifiestan los de la derecha, los medios de la derecha dicen, grupos de ciudadanos protestaron. O sea, los códigos que ocupan estos medios de comunicación ayudan a fortalecer determinadas posiciones políticas, pero el gran problema que tenemos los consumidores, los ciudadanos, los que aspiramos a una sociedad democrática es que no sabemos decodificar el lenguaje y no sabemos utilizar esos códigos de lenguaje en favor nuestro. Y una última cosa, yo les decía, los medios de comunicación no son un ente autónomo, son un ente del poder oligárquico, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal elemento que las corporaciones mediáticas oligárquicas utilizan
para fortalecer su sistema o para enfrentarse a fuerzas antisistema? El miedo. El miedo a cualquier cosa. Pero ese papel no lo hacen los medios porque ellos decidieron hacerlo. Y esto es lo que quiero insistir. No es que a los dueños de los medios se les ocurrió hacer eso. Eso es una expresión de una estrategia de la propia oligarquía vinculada al imperialismo norteamericano con ese objetivo. Finalmente, compañeros y compañeras, yo los invito a luchar por la democratización de la propiedad de los medios de comunicación. Esa es la mejor manera que tienen para poder ser factor de reconciliación, ser factor para una cultura de paz,